No, eso no quiere decir que tengamos que ir al rock necesariamente, sí, muy al contrario, ¿no? Yo creo que todo estaba dicho ya en la tradición. Yo lo que creo es que el problema es que lo que no debe perderse es la memoria histórica. Es decir, yo soy andaluz de origen, ¿no? Y por ejemplo a mí fenómenos como un fenómeno que está ocurriendo ahora, que es el fenómeno del martirio, que es un fenómeno, es un boom que surge y la modernidad la asume como propia, cantando copla. Entonces a mí me parece que yo hablaba el otro día con ella, es decir, que una mujer que está siendo capaz de hacer síntesis de lo que es la tradición más tremenda de nuestro pueblo, que es la copla y la música popular andaluza, con unos textos y con una instrumentalización que por otra parte es pop y es moderna. Es decir, creo que eso es muy... Es decir, que no, sin que se pierda la identidad. Es decir, yo creo que mi miedo muchas veces al movimiento rock es que se pierda un poco la identidad y las raíces musicales y las raíces históricas en el pop, por lo menos que yo conozco, vamos, que decir, no sé, este es el miedo que a mí me da, vamos, no sé. Lo que pasa, a mí parece que incluso históricamente a veces es muy importante durante ciertas épocas, en canto que no sean muy longas, perder esas raíces. Como personalmente a veces es muy importante no sentirse en ningún sitio, sentirse un vagabundo sin referencias, ¿no? E despois de unha etapa de eso hai unha situación de forza maior, ¿no? Respecto a unha sociedade, ¿no? Eu creo que se perdes a identidade co medio que tes, no que vives, do que perteneces, á cultura que perteneces, eu creo que te desarraigas, non? O sea, que tú podes facer igual unha música ou unha música no máis na onda ou no máis moderno ou no máis no que seña, pero o sea, manténdote sempre o sea, cos pés na túa terra, o sea, na túa identidade, a túa cultura e tal, non? Eu iso vino claramente nunha experiencia que tuve concretamente con Doa, non? O sea, Doa, os seus comenzos foron uns comenzos seguindo unha tradición cultural e unha tradición musical galega, non? O sea, foi evolucionando pouco a pouco hasta convertirse nun grupo en que foi perdendo totalmente a identidade con Galicia e se transformou nun grupo totalmente alleo para min, o sea, porque totalmente alleo a Galicia, non? E que non tiña sentido ningún e o sea, non tiña sentido ningún en que eu participase ou me movese dentro dun grupo que facía unha música totalmente desarraigada. Sí, eu reivindico un pouco o desarraigo, como postura estética e como opción vital. Sí, son opcións persoales. Sí, xa, por suposto. Aí, sin embargo, recordo unhas declaracións moi recentes de Luis Llach, que, por certo, bueno, pues é un home que si adopta posturas claramente reivindicativas en contextos sociopolíticos determinados, como, por exemplo, pois a súa postura pública en contra da OTAN, non? Que militou en contra da OTAN. Pero decía hai pouco Luis Llach, a cultura catalana, decía el, teño aquí unha nota, para sobrevivir necesita da férrea vontade do pobo e eu trato de colaborar con esa loita. Isto quere decir que se introduce un pouco conectando co tema do desarraigo, da identidade, etc. Non? Pero se introduce un nivel de discusión ou de debate ou de coloquio novo, por lo menos para ir avanzando, non? Que a canción, o cantautor que ten asumida a lingua como vehículo de comunicación da súa propia canción, do seu propio produto creativo, non? En este senso, as condicións socioculturais probablemente non variaron demasiado en relación con outros momentos onde había unha militancia moito máis activa. Sí, claro. Yo creo que eso está, la reivindicación no solo de la lengua, está en todo lo que se ha llamado en otros países pues el folk revival o el resurgimiento de la música acústica y todo esto en Inglaterra estaba muy directamente ligado con precisamente hacer un poco frente a la avalancha yankee, ¿no? Estéticamente también. Hay que pensar que las guerras europeas pues hicieron polvo pues eso, tradiciones fortísimas como la alemana y así, donde ahora es prácticamente imposible encontrar gente que cante con un estilo étnico porque todo el mundo imita. No quedan los pastores. No queda, sin embargo en las Islas Británicas no, y siempre es un punto donde es muy interesante mirar porque
Y aquí yo creo que eso está late en el fondo de todo el comienzo, yo creo que tanto de los Jutges como de... Lo que pasa es que en el fenómeno catalán yo me atrevo a decir que el caso Barcelona es muy importante, ¿no? Y no sé, por ejemplo, Andalucía, pues yo conozco muy poco, pero me consta que en el comienzo estuvo eso, ¿no? Un poco, o sea, que la lengua como uno de los factores de identidad, no solo la lengua, sino un modo de decir, un modo de cantar, ya sea basado en la tradición oral tradicional gallega o en búsqueda de esta onda que solía decir Emilio Cabo Atlántica, ¿no? La relación con Bretaña, con Irlanda. Eu eso vivino prácticamente por toda Europa, de ese sentimento folk, ese sentimento de arraigo hacia a terra, e facéndolle frente a todo a avalancha yanqui de toda a cultura americana que chegaba, pois o resurximento de todo un movimento de música folk en Europa, incluso non solamente na canción, o sea, no comportamento idiomático, no comportamento cultural, o sea, nas comidas, nos vestimentas, o sea, unha volta de novo aos orígenes, o sea, as raíces, o sea, o arraigo hacia a súa cultura, non? Eso foi un movimento moi forte en Europa que todavía ainda non chegou a decaer, o sea, todavía existe un arraigo moi forte non sei, en povos concretamente o alemán, en povos o belga, en Francia, bueno, povos que eu conozco por aí en Holanda, por aí adiante, pois son, o sea, o arraigo de despertar, o sea, unha inquedancia hacia a súa cultura, forma de vida, forma de vestir, forma de cantar, forma de tocar, o sea, eu creo que aquí, bueno, se deu aquí tamén en Galicia, o sea, que con todo o despertar hacia a música atlántica, hacia a música, hacia a área céltica, Irlanda, Bretaña, e bueno, para aquí, como todas as cousas, pues, movémonos por modas tamén, as cousas van pasando, non? E agora ven outra moda diferente. Esos son uns aburridos totales, sí. De verdad. Como os conciertos de música folk son, bueno, a mí me resultan moi aburridos e moi en xeral, non se pode xeneralizar, sempre moi arriesgado, pero en xeral me parece que se quedan en comidillas dos asuntamentos, non sabes, onde se xuntan os enteradillos de cada zona e charlan entre todos, comen unhas vieiras e tal, e despois se van a charlar sobre o asunto, non? Entonces, que pasa? Pois os medios de comunicación social, o grande problema, non? Estamos aquí falando bueno, pues a mellor parte de falar tiñemos que estar cantando, non? Esta televisión que dicen que nosa, non? Entonces, que a mí é moi importante, non? A incidencia dos medios de comunicación, como o poder atrapa e xoga con eso, non? Respecto a toda a sociedade. Como hai certas capas da sociedade que fan que este tipo de músicas podan seguir sobrevivindo, non? Entón, en Galicia hai un vacío, o de sempre, a burguesía nunca asumiu ningún tipo de... o papel galego, o sea, nunca se sintiu galega, nin galeguista, nin nada, non? O sea, é o que dices tú, medio de comunicación incide directamente no povo, o sea, que Galicia para nós concretamente parece, o sea, os medios de comunicación de Galicia, algúns medios de comunicación, casi nos fan ver que Galicia é toda unha orquesta, non? Unha pachanga. Claro. No, Galicia en clave de humor, tío. Galicia en clave de humor está moi ben, aí me encanta. Coa retranca, tamén está Lucine pedindo a palabra, vai intervir nese mesmo. Yo creo que, vamos, para apoyar lo que planteas y incidir un poco más en eso, es decir, yo es que creo que no cantáis porque en el fondo alguien quiere enterraros, es decir, yo creo que en este país nuestro, digo, culturalmente hablando, cuando hablo en todo el Estado español hay gente que tiene vocación de enterradores, yo creo que han nacido hay gente con vocación de enterradores, es decir, en un momento determinado interesa apoyar esto y se vuelca, y los medios y toda la prensa, magnífico, la canción de autor, esto es una maravilla, somos lo mejor del mundo. Pasan un par de años y entonces aparecen los enterradores que entonces resucitan otra cosa y tal. ¿Pero qué pasa? Por ejemplo, y te concreto, es decir, que esto es así, es decir, que yo estoy convencido que hoy en día en una radio, y no pongo una televisión, una radio, sin estar tú, que a mí no me cuesta pagarte el viaje a mi programa, pero yo tengo un disco tuyo o tuyo y lo puedo poner, discos tuyos del año 70, porque tiene vigencia y tiene actualidad, etcétera. Entonces, ¿por qué no se pone? Pues porque yo creo que hay una psicosis colectiva y luego, y termino, que es de todo lo que decías de Luis Llach, que a mí me parece muy importante una cosa que planteabas. Decía Luis que Luis Llach, que de Barcelona milita, bueno, que tiene una clara opción política frente a la situación. Sin embargo, a la hora de componer es un artista, y entonces su último disco, Astres, es una maravillosa reflexión musical y estética sobre los astros.
Es decir, que yo creo que lo importante es hacer obras de arte. Es decir, lo que yo pienso que tiene que hacer el músico es obras de arte. Y una obra de arte significa coherencia, calidad, esfuerzo, elegancia y autenticidad. Y luego puede militar como yo puedo militar como crítico, o como la barrendera, o como el señor que esté viéndonos a lo mejor, que es agricultor y milita lo que le da la gana y hace maravillas con el azadón. Pues el que es cantante tiene que hacer maravillas con la canción. Eso é o que nunca Y creo se que este es el entendeu. problema, y creo que es el problema de ahora, que hay gente que en este momento ni hizo maravillas artísticas entonces, ni las puede hacer ahora, y gente que hizo maravillas entonces las va a seguir haciendo. Y entonces lo que hay que hacer es enterrar lo que realmente era malo, pues porque lo que había era una militancia, pero no había un arte, y lo que hay que apoyar es el arte. Y ha habido gente de aquellos años que son verdaderos artistas y había que apoyarles. Estamos falando da receptibilidade social que ten a canción, chámese canción galega, canción vasca, etc. Eu coido que ese outro punto de reflexión que me parece importante suliñar, e que posto que empezastedes continuaríamos. De algún xeito, digamos, nesa crítica pues sarcástica ou retranqueira e festiva ao mesmo tempo, que, bueno, que facía antes Emilio e que tamén implicaba a Miro, pois hai esa queixa de non ter unha receptibilidade non só por parte das institucións ás que parecía que te referías ao falar de concellos, etc., senón tamén por parte do público, do espectador, do que está escoitando, do que debera estar escoitando pois esas cancións. É dicir, que no fondo o que pode estar sucedendo é que aínda as condicións culturais nas que se desenvolve o noso pobo, non sei se ocorre o mesmo en Euskadi, pois probablemente non sexan suficientemente maduras como para asumir un tipo de traballo artístico. Eu non penso que sea un problema de madurez tan... Bueno, en parte sí, pode haber... culturalmente, madurez culturalmente. Hai moito deso, eu creo que hai moito deso. Hai unha parte tamén que a mí me parece fundamental, que é o poder dos medios de comunicación social. O sea, a televisión, cando te falaba isto, eu te falaba en concreto e puntualmente da televisión de Galicia, ¿no? E certas actitudes ante certos feitos culturales. Pero en concreto se podía falar pues das radios e das radios a nivel de Estado, vamos. E a televisión española, ¿no? Indudablemente. Donde estades absolutamente estamos falando desde a galega, ao marxe, sí, ¿no? efectivamente. Pero que a incidencia digamos, como se plantexa en os medios este tipo de traballos cara a incidencia que teñan na sociedade, eso é fundamental, non? Moitas veces o criterio ou a incidencia que se poda ter está moi directamente manexada ou incentivada por os medios de comunicación, casi sempre, non? Es un fenómeno que ya no es que vaya a las culturas minorizadas. Yo creo que la música obviamente ha cambiado drásticamente en los últimos años de ser ¿cómo se diría? El componente básico de una fiesta ha pasado a ser un producto de consumo de primer orden. Tanto es así que ahora lo difícil es entrar en un bar donde no haya música. No es que la haya, sino que no haya. O sea, es difícil, todo el mundo... Así que se convierte rápidamente en un producto de consumo que hay que cambiar, como los zapatos, ¿no? Que antes se compraban para toda la vida. Así que yo creo que estamos inmersos en eso, y no solo nosotros, ¿no? Digo esto porque a menudo, cuando me ha tocado hablar de estas cosas, acabamos apareciendo la gente que escribimos canciones en una lengua minorizada y tal como víctimas especiales, y yo creo que las víctimas son muchos más, en el sentido de que cualquier canción que no siga los cánones exactos de la moda de ese preciso momento encuentra serios problemas para salir en los cauces pues populares yo creo que sí, ¿eh? Yo discrepo en una pequeña cosa. Es decir, yo pienso que los medios de comunicación, totalmente de acuerdo. Yo tengo la experiencia del programa mío de radio, poner una canción determinada y llamar a la gente por teléfono. Es decir, yo creo que la culpa, el pueblo tiene una capacidad estética magnífica. Es decir, yo creo en la sabiduría del pueblo. El pueblo igual puede gozar perfectamente con todo si se lo dan, si se lo enseñan, si se lo muestran. Creo que la falta de medios de comunicación que difundan esa música hace que se consuma menos. Pero es que por encima de todo eso existen las casas discográficas, que es otro tinglado, que es toda la mafia de las multinacionales con todos los planteamientos económicos de fondo. Es decir, que
está por encima casi de los medios y que es eso, es decir, que bueno, que tú llevas tu disquito, que es maravilloso y que puede ser espléndido y que tú entras en unos canales de unas casas discográficas que o tienes muy pocas posibilidades de promoción o entras en una multinacional que te ahoga pues la superproducción del momento, ¿no? Y entonces te va ahogando. Ahora, yo pienso vamos, yo tengo una anécdota preciosa y la cuento. El otro día hice yo un programa metiéndome con Televisión Española, no comentando. Y hay, por ejemplo, una canción de Benedito, que no sé si os acordáis, que se llama El Aparato, que no sé cómo se dice en gallego, El Aparato, que habla de la televisión. Y es una canción de un LP de hace bastante, ¿no? No sé de qué año es, pero debe tener como 7 o 8 años la canción. Bueno, y la gente llamaba a decir que de quién era esa canción y si estaba hecha en este momento, es decir, porque parece que está contando lo que está pasando en esa caja tonta. Bueno, pues quiero decir que los medios de comunicación no lo apoyan, pero es que por encima de todo eso existe además todo el problema de lo que es el negocio, el negocio del disco, que es un negocio como todo. Yo creo que, claro, son mundos que eu creo o sea, na sensibilidade da xente que recibe a canción e que recibe o mensaxe, creo perfectamente neso. O que sí é que evidentemente está totalmente manipulado polo medio, o sea, a televisión, a radio manipula o medio, existe o momento, a moda e tal, oportuna. Eu comprobei isto tamén, teño unha anécdota que eu fai pouco no Cebreiro, debe facer que fai no mes de setembro, foi un cantor ao Cebreiro, a iglesia de Santa María de Cebreiro, por, bueno, unha cousa que había de unha organización de salida de peregrinaxe polo camiño francés na provincia de Lugo, algo así, non? Bueno, ali no Cebreiro había unha parafernalia montada increíble, non? O sea, íbamos a tocar cantigas medievales, cantábamos cantigas de Martín Codas, de Alfonso X, etcétera, etcétera, non? E ao redor se montou unha parafernalia ali extrañísima, peregrinos con calabazas, con tal, non sei que, organizado pola Diputación de Lugo, e todos eran xente universitaria que asistía prácticamente a este cursiño, a este peregrinaxe dunha semana, non? Pero había xente ao Cebreiro, xente totalmente aillada prácticamente, xente que vive ali na aldea que de Santa María de Cebreiro, que vive por ali os alrededores, e foron á iglesia ese día porque, claro, se anunciaba como un gran invento ali e tal, e foron ali xente do pano na cabeza, e entonces, bueno, pues se encontraron ali con un espectáculo que era con cantigas medievales, e xente saleu encantada. Sean cantigas como cantigas de Alfonso X, non? O sea, difíciles a mellor neste momento para esta xente de asimilar ou facerse un pouco co mensaxe que non ten, sino ca música que lle sona un pouco a raro, non? A extraño, non? E a xente pois disfrutou moito do chisme este. Non creo que a receptividade da xente creo nela, non? E tamén creo dos enterradores que falaba Fernando, evidentemente sí, non? O sea, prácticamente o movimento de canción de autor, non solamente o cantautor, senón o autor ou o intérprete que canta cancións de outros, porque eu casi nunca me sentín cantautor, porque eu prácticamente non cantaba cancións que eu facía. Me parece das que cantaba solamente fixen unha canción ou dúas. Solamente, non? O resto cantaba cancións de outros autores, non? Incluso, pois, cheguei a cantar, pois, cancións de outros compañeiros, como de Vicente Araguas, cantaba cancións de Xavier, cantaba, o sea, non me sentía realmente o cantautor, pero eu, o sea, facía mías, o sea, a súa canción, o seu mensaxe, bueno, o sea, era un intérprete, un vehículo deste autor, non? O que dicía que si realmente existiron os enterradores estes que enterraron unha cantidad de xente increíble, non? Cousa que non pasa en outros países máis adiantados ou xente con outro nivel cultural máis alto, non? Que sinte un respeto polo creador, como por exemplo en Francia, Leo Ferré é un tío que leva cantando, salvo as diferencias, claro, cualitativas de calidad, que Leo Ferré non podo compararlo con Leo Ferré, ni moito menos, pero quero dicir que este personaxe de Leo Ferré leva casi 50 anos cantando, Brassens e 50.000 cantantes franceses, non? O sea, aqueles cantantes que salieron despois da guerra do 46, que empezaron a Nouvelle Vague, toda esa de canción bárbara, toda esta xente, son xente reverenciada, xente que admiran e que poñen un disco, Johnny Hallyday todavía sigue cantando, un personaxe con unha... Sí. Yo es que creo además que no se puede entender la historia de nuestro país, claro, y en este caso del país, de cada uno de vuestros países y de lo que sea esto, de todo, si la canción, es decir, es que yo creo que el día que alguien, con el tiempo, con los años, quiera estudiar a fondo la historia de España de los años 60, 50, 60, sobre todo los 60 para acá, tiene un documento, pero vamos, básico y fundamental, sin el cual no se puede entender parte de la historia ni de Cataluña, ni de Galicia, ni del País Vasco. Creo que ahí hay un documento, y es curioso, fíjate, lo de los enterradores, fijaros, que el libro mío, que es un libro de investigación, he vendido más libros en el extranjero,
en universidades americanas, en universidades alemanas, en francesas, donde se hacen tesis doctorales, por ejemplo, sobre la obra de Louis Jazz o sobre Miquel Laboa. Conozco un señor que la tesis doctoral en una universidad de francesa está haciendo sobre las canciones de Miquel Laboa, lo cual es increíble, ¿no? Y sin embargo aquí, pues no. ¿Por qué? Y sin embargo, creo que en el futuro uno de los documentos básicos sociológicos para comprender la España de los 60 y 70 indiscutiblemente ha sido lo que habéis cantado. Es decir, ahí está la historia de España. Claro, sí, non? Foi un modo de xuglar tamén, un pouco fomos contando a historia do que está pasando no país. Hai unha revalorización da figura tanto da persoa como da obra do cantautor neste momento. O digo porque estáse a dar unos síntomas. Sí, no, por exemplo, a volta de Raimón, de la Bordeta, o auxe que está tomando pois Sabina, Aute, Amancio Prada, etc. Non? Dá impresión de que se chega a esta xente, se hai receptibilidade nos medios, mesmo nas casas discográficas, é porque volve de novo a haber un campo aberto de tipo social e ao mesmo tempo porque seguramente... Eu creo que nunca se perdeu, o sea, que nunca se perdeu ese campo, o sea, nunca desapareceu, sempre estuvo aí. O que pasa é que as modas foron desplazando un pouco todo. Non se perdeu en Cataluña Jack non deixou de cantar nunca, nin María del Mar Bonet, nin Pi de la Serra, nadie deixou de cantar, seguiron cantando. Ao mellor houve un momento de desencanto, cando no ano 76, pois un pequeno momento de desencanto, un desplazamiento hacia outro tipo de, pero seguiron aí sempre presentes, sempre cantaron, e siguen cantando. Eu creo que sí, que, o sea, ahora a moda, os medios de comunicación volven outra vez de novo a recuperar todos os cantautores, ou algúns dos cantautores, e volven outra vez, digamos, a poñer un candelero, non? Eu non sei, eso quizás llevarlo a otro lado, pero quizá también hay que pensar en que la estética del poder también ha cambiado, ¿no? En el sentido en que desde que los socialistas están en el poder, sintomático quizás pensar en la gran subida de gentes que no están directamente relacionados con ellos políticamente, pero sí pueden convenir a la estética, ¿no? Y no sé, me vienen a la memoria varios nombres que han pegado seguidos, como Miguel Ríos, Aute, Sabina. No me parece que sea una coincidencia que cada año vaya saliendo. ¿Alúdese a que hay una cierta utilización? No, bueno, no sé, no me atrevo a decir tanto, pero sí que hay una serie de adecuaciones, ¿no? O sea, en el sentido, eso no quiere decir que sea potenciado directamente, pero vamos, es que no sé, de manera Ana Belén este año, o el año pasado quizá, y este año Sabina, no sé, en fin. Este tipo de roles ha sido curioso, comprobar cómo en los últimos 4 años ha ido saliendo una gente que antes, si bien llevaba una trayectoria muy seria y eran seguramente muy conocidos, pues no salían a la televisión con esta asiduidad y tal. Y no sé, yo creo que a cada época, seguramente desde el poder, pues conviene... No llevaría más allá, me parece demasiado maquiavélico pensar más allá, pero sí en algo ahí, me parece a mí. Yo creo que conviene, es decir, en Francia los casos de Ferré y muchos más que hay allá, pues claro, hay que comprender que la canción francesa es realmente lo que ellos llaman la canción francesa y todo el mundo conoce como tal, es lo único que quedó después del Plan Marshall, ¿no? Porque ya que vestían de americanos, por lo menos mantenían ese tipo de canción que venía un poco de la época anterior a las guerras europeas, ¿no? Así que ese fenómeno, por ejemplo, en nuestro país, y creo que aquí también, como no existía, pues se echó mano de la tradición, que sin embargo sí que seguía viva, ¿no? Un país donde se ha cantado muchísimo de la riqueza de la música tradicional, pues es normal que se siga ese camino. Y así que yo creo que poco a poco esas cosas van. Nosotros seguramente convenimos a cierto tipo de... yo empecé mi primer disco está en el 80, se editó en el 80, lo digo porque digo nosotros, pero yo llegué bastante tarde, pero lo comprobé, ¿no? En los tiempos de la universidad y tal. Yo creo que seguramente conveníamos también a un cierto tipo de movimiento, es decir, en el sentido de que... Y uno seguramente lo importante, como decías tú, es lo que hace y después en favor de quién lo hace, ¿no? O sea, cómo lo utiliza, digamos, eso sería la postura política del tío que canta tal como yo la veo. No exactamente su obra, sino cómo la utiliza, a favor de quién la pone y en qué casos se mueve por ello, ¿no? Yo diría lo que tú, estando de acuerdo, yo creo que también hay como dos necesidades. La gente yo creo que también está deseando que le cuenten historias, es decir, yo creo que por otra parte hay un momento en que hemos vuelto a necesidad de que se cuenten historias y yo creo que la canción cuenta historias, cuenta historias reales, imaginarias, utopías
Entonces la necesidad de que te cuenten una historia, que te sientes y alguien te cuente algo, yo creo que está reforzando el fenómeno del renacimiento de este tipo de canciones, que te cuentan historias que responden en algo a lo que sientes, es decir, que es tu sentimiento o tu sentimentalidad que la encuentras proyectada. Es decir, yo creo que la magia de la canción popular o de los cantautores, vuestra magia estuvo en que yo me siento ahora como oyente. Yo era una persona que sentía unas cosas que no sabía verbalizarlas y que me encontraba de pronto con Emilio, contigo, a ti no, entonces yo no te conocía, y resulta que aquello que yo sentía tú me lo estabas verbalizando, y además me lo estabas verbalizando poéticamente y me lo estabas cantando. Entonces yo lo que sentía me lo encontraba estéticamente proyectado en alguien, entonces yo te amaba profundamente porque tú eras mi reflejo. Ese era un uso público. Claro, entonces, exactamente, entonces yo pienso que esto está volviendo a ocurrir, es decir, la gente ha vuelto al racionalismo, se ha perdido de nuevo la capacidad de sensitiva, de sentimiento, y creo que la gente necesita de nuevo que se le cuenten historias, porque ha habido unos años de transición. No habría una reacción ahí, no ves una reacción, ¿no te parece? Es un poco, es que yo creo que esto pasa en Inglaterra igual. Si a eso añades un tiempo sabático en que ya no es suficiente la guitarrica, sino que han tenido que buscar enriquecerse musicalmente, buscar nuevos cauces de nuevos arreglos, ya no se puede, es decir, no van con la guitarra, sino ya muchos arreglos musicales, arroparse más de no solamente la acústica, sino el electrónico, ver cómo meter la instrumentalización más clásica o más contemporánea. Y después que está claro también que hay unas cosas cíclicas en cuanto a interés de público, ¿no? Entonces, a veces estamos ahora aquí seriamente falando de que si os medios de comunicación, si tal, si tamén se podía facer unha autocrítica do que estamos facendo, hasta que punto ten un interés social, porque é moi fácil tamén decir que claro, que como non salimos, non sacan na televisión e tal. A mí me encanta, sí, hai que chorar un pouco. A mellor non é unha demanda social. No, pero claro. Nos piden que vayamos Pero función social sí. Sí, Eso parece que hay un cierto acuerdo. Si yo estoy enamorado y no sé decir lo que me pasa, y tú vienes y te pincho a las 11 de la noche, y resulta que tú me estás diciendo una cosa en mi lengua, si encima me la estás diciendo en mi lengua, en mi propia lengua, y me estás contando esa historia que yo en el fondo de mi ser estoy viviendo, es decir, yo te necesito. Y no voy a necesitar a lo mejor al Julio Iglesias que me está contando una historia de amor que es falsa, es decir, que no responde a mi sensibilidad y mis sentimientos, sino que me está llevando a otra realidad. Entonces yo pienso que cada vez más necesita, es decir, la gente que nos está oyendo necesita que le contemos historias de su vida, y eso es lo que ha hecho la canción, contar la historia, las historias cotidianas. Hoy se vuelve a esto, y por eso yo pienso, aparte que puede haber un mayor o menor favor del poder, yo pienso que la gente necesita que le cuenten historias, y entonces si ahora el Aute te cuenta una historia, Carlos Cano, pues otro que acaba de... Pues ¿qué pasa? Pues que él está contando al pueblo de Andalucía pues sus propias miserias y sus propias grandezas, y entonces yo andaluz me lo dicen en forma de copla, con mi deje andaluz, y me están contando mis historias de amor, pues entonces yo, adoro a Carlos Cano, y a lo mejor empiezo a decir que no me gusta tanto Manolo Escobar porque su historia me gusta menos, con todo el respeto, que a lo mejor resulta que también es canción, y yo respeto absolutamente a quien le pueda gustar Manolo Escobar, ¿no? Yo prefiero a Carlos Cano en mi caso, ¿no? Pero creo que hay necesidad de que se cuenten historias, y vosotros sabéis contar historias muy bien. Eso, estamos nos últimos minutos do programa. Eu quixera simplemente facer unha última pregunta, así moi rapidamente, para rematar. Si se sigue pensando que a necesidade do cantautor como o representante dunha cultura é necesaria, esa personalidade é necesaria nas culturas, especialmente nas culturas que chaman minoritarias, que, bueno, habría que ponerlo tamén entre comillas, pero sigue sendo necesario en Galicia, sigue sendo necesario en Euskadi. Digo, a figura do cantautor. Sí. Mira, Celaya, acabando del premio, tiene una frase preciosa, dice: cantemos como quien respira. Es decir, mientras que haya necesidad de respirar hay que cantar. Es decir, yo pienso que la canción, cantemos como quien respira, creo que define muy bien esa, yo creo que hay necesidad de esa figura, ¿no? Sí, importante. Como movimento, incluso cantautor con outros cantautores, músicos, lógicamente, mira, en Galicia, como movimento, ¿no? Neste momento estamos, o sea, bueno, é desesperante porque non existe
non existe xente que cante, o sea, hai moi pouca xente que cante, o sea, eu de sacado Emilio, de sacado Heino Querol, que vive en Cataluña, que ven esporádicamente aquí no Brán ou por aí a cantar e tal, e que non conozca máis xente que cante. É desesperante neste momento, pois eu creo que sí que ten que existir xente que cante, porque entonces quero dicir que nosotros o traballo dos de detrás, daqueles que nos enterraron a todos, pois que se quedou desconectado, o sea, que non sigueu o movimento da canción para ningún lado, non? Nin evoluciona nin vai a ningún lado. Eu creo que é importantísimo que a xente cante, que a xente, o sea, crear sempre é importante, non? O sea, crear na cultura dun, no idioma dun é fundamental. Eu creo que sí que hai que cantar. Eu me parece que vou volver a cantar, pero xa, de contado. Porque non pode ser. Un compromiso público. Un compromiso público de É máis que me brinden aquí a oportunidade que temos as cámaras, Emilio, e cantamos. Non, de verdade, eu te quero ceder este momento tan crucial. Bueno, de momento imos despedir o programa. Eu aproveito tamén para facer unha invitación ás persoas que están aquí neste plató, ás que lle agradezo a súa presencia, que acudiran, pero imos despedir o ano que xa, lóxicamente, xa non é o ano, non é o primeiro día do ano novo, xa estamos nas 12, máis ou menos 11 minutos da noite, pero sí quixera brindar polos cantautores, por todos os cantautores de Galicia, de Euskadi, de Cataluña, do resto do Estado, e vamos a brindar para que a canción siga sendo esa arma de futuro, esa arma poética, non? De futuro, de sensibilidade, de despertar as conciencias de moita xente. Porque un pobo, decía o Celso Emilio Ferreiro, un pobo sen cancións, un pobo non pode quedarse sen cancións, porque sería algo así como quedar sen alma. Así que imos brindar polos cantautores e tamén polo ano 1987, nesta primeira noite precisamente dese ano. Despois continuaremos na Radio Televisión de Galicia falando xa en directo coa xente que queira conectar telefónicamente connosco, falando tamén da canción, dos cantautores, da súa función social, das posibilidades que teñen, etc. Hasta ese momento, moitas gracias pola atención a todos os telespectadores. Esperámolos de novo na semana que ven, os xoves, falaremos das expectativas do ano 87. Ese ano 87 que imos a celebrar e brindar por el agora mesmo. E, por suposto, tamén as persoas que están detrás das cámaras van a brindar exactamente connosco. Nesta ocasión van vir para o plató porque temos que decir feliz 1987 para todos os cantautores. Vale. E o lume a ollarme o lume Feliz. que sin queimarme fai de Básico. fume. Hai que decir que un pobo sin champán tampouco é. Lembraste ouvir dos gados cando estábamos sentados ollando soltos dourados a los hombros En todos os programas, no todos así. Pues lo hemos pasado muy bien, No, un poquito por pura educación, de verdad. por coherencia. Tampoco. No, además que me parece que sí. Eu o que penso teño